Y como están, amados, estoy realmente agradecido porque hoy también podemos compartir acerca de Génesis capítulo 1. Varias veces he hablado acerca de Génesis y a medida que hablo más y más, veo como el secreto que está escondido adentro llega a nuestro corazón sin que hagamos algo. Y yo claramente les quiero decir a ustedes que el corazón de las personas que leyeron Génesis y lo compartieron de ninguna manera es igual al corazón de las personas que no lo han leído ni lo han escuchado. Esperaré que el Espíritu Santo obre dentro de ustedes mientras que escuchan y ven la transmisión. Vamos a orar primeramente. Dios Padre, te damos gracias. Cuando pensamos en ti, un Dios vivo que nos guía en nuestra vida, no dejando que caigamos en el pecado ni en la destrucción. Cuando pensamos en la gracia y la misericordia que nos permites, estamos muy agradecidos. Hoy también has escondido tu corazón en el libro de Génesis. Permítenos entenderlo y que el corazón sucio y vil, viniendo ante tu gracia, reciba tu misericordia. A todos los que están viendo y escuchando esta transmisión, haz que abunde la misericordia y la gracia tuya. Lo rogamos ante ti, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las veces que leemos Génesis, lo que sentimos es que dentro de los capítulos 1 y 2, o mejor dicho, antes de que Adán y Eva pecaran, no podemos descubrir en lo absoluto cosa como la tristeza, dolor, lágrimas, tormentos, remordimientos de pecado y temor. Entonces, en este mundo en que vivimos, ¿por qué los tormentos, dolores y tristeza vienen en busca de nosotros? Además, ¿cómo podemos desprendernos de ellos? La Biblia nos habla acerca de esto, puntos de manera muy detallada. Leyendo Génesis capítulo 1, Dios nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si al estar la tierra desordenada y vacía y con tinieblas se aparecía una fuerza que no era Dios tratando de echar arreglo a ese desorden, llenar ese vacío y quitar esas tinieblas, terminaría siendo una obra vana nada más. Pero en Génesis capítulo 1 está escrito, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí en la Biblia no habla en lo absoluto de alguna cosa que sea un hombre o una fuerza que no sea Dios, sino que dice, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Así que las veces que Dios abría su boca y decía la palabra, la tierra cambiaba de tal manera que las tinieblas se apartaban, el vacío se marchaba y venía una estabilidad a la tierra desordenada. Viviendo la vida en nuestros corazones, también nos buscan a menudo las tempestades, vientos bruscos, infelicidades y temores. Por esta causa las personas sufren en gran manera e intentan quitar eso por medio de un método que no es Dios, por algún poder, dinero, por medio de su esfuerzo. Nosotros vemos por la Biblia que Dios existe y que nosotros existimos con Él. Bueno, pensemos en el caso de que sin haberlo leído en la Biblia, yo hubiera estado junto con Dios en el mismo sitio y hubiese presenciado esa figura de la creación de los cielos y la tierra que aparece en Génesis capítulo 1. Entonces, en caso de que nadie hubiese estado y yo fuera el único que estuviera con Dios en el momento en que la tierra está desordenada, vacía y con tinieblas sobre la faz del abismo, le diría, Dios es muy oscuro. Dios, tengo miedo. Dios, me siento muy mareado. Dios, estoy muy confundido. Mientras que estoy así, cuando Dios dice, sea la luz, digamos que veo la forma de cómo todo se ilumina, marchándose la oscuridad, y así viendo que por medio de la creación que Dios realiza, de la tierra desordenada salen flores,
producen frutos y cantan los pájaros, cada cosa se iba estableciendo. Cuando en esa tierra desordenada llegaba la palabra, hubo seguridad y paz, pues era una palabra que dice que era el Edén, el huerto hermoso. De esa manera vemos cómo se transformó dentro de esta vida que vivimos en el caso que caigamos en una dificultad. ¿Qué pensamiento nos surgiría de inmediato? Esta oscuridad podrá ser echada por Dios. Él la desvanecerá. ¿No actuaríamos de esa manera? Este problema realmente puede ser resuelto por Dios. Si Él lo resuelve será muy fácil y de esa manera nosotros apoyándonos en Dios, sin que nos demos cuenta, diremos, a este problema debe resolverlo Dios. Si Él lo resuelve, lo hará de buena forma. Uno llegará a tener ese corazón. Para que surja esa fe en nosotros, Dios ha escrito detalladamente acerca de cómo había creado este mundo por medio de la palabra. En una ocasión, no recuerdo lo que había pasado, pero había en mi corazón grandes olas que golpeaban fuertemente y remolinos de aguas, por lo cual no podía controlar, mi corazón estaba inseguro, y veía cómo se iba raramente dividiendo mi corazón. Yo pensaba, ¿qué le pasa a mi corazón? ¿Por qué será que estoy así? Sin saber el por qué mi corazón estaba irritante, y surgían sentimientos como de que me quejaba y tenía oído. Y decía que yo no debo de estar así, no debo estar así. Y esos sentimientos surgían en mi corazón, pero momentáneamente estaba pensando, mientras que leía la Biblia, cuando Jesús fue al mar de Galilea, estaba golpeando fuertemente las olas en ese lugar, pero cuando el Señor dijo, calmad, enmudece. Esa una sola palabra había enmudecido aquellas olas. Y acerca de esa realidad, yo pensé y entendí. Entonces, si ese Jesús que estaba en el mar de Galilea hace 2000 años atrás, está ahora conmigo y dice a las olas que está en mi corazón, calma, enmudece. Sabía que la tempestad de mi corazón también se iba a calmar. Si el Señor me decía una sola palabra, si el amado Señor me entregase una sola palabra, sentía que la tempestad de mi corazón se iba a calmar. Abriendo el libro de Mateo, comencé a leer acerca de la palabra del Señor. No me acuerdo qué palabra fue la que leí, pero mientras que iba leyendo esa Biblia y luego dejándola de mis manos, cuando me levantaba, podía sentir que mi corazón estaba penetrando en una inmensa tranquilidad. Eso era una verdad muy sorprendente y asombrosa. Después de haber recibido la salvación, el Señor, ahora que han pasado 2000 años, el Señor puede hacer la misma obra en medio de nosotros que en ese entonces hizo en la tierra de Judea. Ese Dios que creó los cielos y la tierra hace millares de años en Génesis capítulo 1, ahora también de la misma manera podía sentir fuertemente cómo echaba ese mismo Dios la oscuridad, los problemas dentro de mi familia, mi vida, y ese corazón desordenado y vacío que estaba con tinieblas. Desde el momento que tengo dificultades, surge la fe desde mi corazón para apoyarme en ese Dios que creó los cielos y la tierra, y así desde ese momento sorprendentemente se alargan los momentos de oración a Dios. Anteriormente oraba diciendo nada más, Señor, bendícenos. Deseamos ser así, haznos tal y tal cosa. Siempre oraba de esta manera. Sin embargo, ahora oro cerrando mis ojos, con la cabeza hacia abajo y comienzo a debatir con Él. Tengo cierta dificultad en la iglesia. Y hablando acerca de ese tema con Dios, puedo platicar Él. Dios, ¿cómo piensa realmente acerca de este problema? Y cuando voy debatiendo con Él, ¿qué corazón se levanta? Un corazón igual al corazón de Dios, pues estoy debatiendo con Él. Si mi corazón siente esto, surge la fe de que Dios resolverá este problema.
Por eso estos hechos que ocurrieron en Génesis capítulo 1, cuando vemos en el proceso de cambio, no fueron hechos por mi propio esfuerzo, afán y empeño. En cualquier parte del capítulo 1 de Génesis, en lo absoluto no sale que el hombre ha hecho algo. Por lo cual, cuando Dios creó los cielos y la tierra, después de haber hecho toda la creación, creó por último al hombre. Pero en el caso de que Dios haya creado al hombre al principio, y de ese modo junto hayan hecho la creación, muchas causas habrán surgido. ¡Ay Dios! ¿Por qué hizo el erizo con tantas espinas? Si lo hubiese hecho un poco terso. Dios, el mar es muy amplio. Creo que vamos a morir ahogados. Hágalo un poco pequeño, para que sea fácil navegar por barco. ¿Quién sabe si nosotros los hombres hubiésemos puestos muchas razones similares? Cuando Dios creó al hombre, despertó solo para ver, ya que el hombre fue creado después de que él había hecho todo. ¿Qué cosa es la que el hombre vio? Lo único que vio es como Dios reposaba. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle al hombre desde la manera de descansar, por lo cual, después de crear todos los cielos y la tierra al sexto día, por último creó al hombre. La creación del hombre representa el fin de la creación, y el hombre, al nacer, vio la figura de Dios que estaba descansando. ¿Por qué? Ustedes los hombres descansen. Yo ya he hecho todo. Por eso, ¿cuál es el problema en nuestra vida? El problema está en que queremos sostener algo y llevarlo a cabo por medio de una manera que no es Dios. Hay muchas causas por las cuales mucha gente lleva una vida de creencia equivocada. Una de esas causas es que hay muchísimas personas que tratan de hacer por sí mismos. Esa vida de creencia, eso sale de nosotros, de la carne del hombre. Realmente Dios no se alegra por este corazón. ¿Cuál es la verdadera vida de creencia? No es lo que sale del hombre, sino la que debe venir de Dios. Después de haber creado la humanidad, Dios nos enseñó por medio de la historia de que el hombre ha fracasado y que el resultado de todo lo que el hombre hace es así. Por eso, por medio de la historia nos damos cuenta de que el resultado de todo lo que hacemos es un fracaso, no funciona nada. Dios debe hacerlo todo en lugar de nosotros. Y aunque fracasemos, siempre debemos saber que Dios tendrá que hacerlo todo. En el momento que nos dejamos en manos de Dios, Él podrá obrar de manera grata. En Génesis capítulo 1 vemos que el trabajo fue de Dios y no del hombre, y al ir leyendo más adelante el capítulo 2 y llegando al capítulo 3, podemos ver que el hombre comienza a obrar. Eva quiso ser mucho más hermosa y llegar a ser como Dios, y lo que hizo fue comer árbol de fruto del conocimiento del bien y del mal. Así le vino al hombre el fracaso, la maldición, sufrimiento, la muerte y la tristeza. Dios dentro de nuestra vida nos hace apoyar en las obras que Él realizó, haciéndonos dejar las obras que yo realizo, sea cuales sea. Así sean obras que yo hago para Dios. Puesto que las personas de hoy en día no saben bien esto, es un problema el recibir el perdón de pecado. Hay tanta gente que trata de limpiar su pecado orando un poco en vela y orando en la montaña, pero todo lo que se hace de esa manera no es perfecto. En la perfecta salvación no entra el esfuerzo del tamaño de la punta del dedo de un hombre, sino que solamente todo es hecho 100% por medio de Dios. Esa salvación hecha por medio de Jesucristo, nuestra gracia recibida a través de Él. Con eso es que se realiza, aunque anteriormente también lo hemos comentado. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
Si hubiese sido por medio de algo que nosotros hubiésemos hecho, en esa salvación hay un problema, no es perfecta. El hecho de recibir el perdón de pecado, renacer, el ser perdonado, sin que entre de ninguna manera nuestra obra ni nuestro esfuerzo, sino que el verdadero poder de Dios debe de realizarlo puramente por medio de Jesucristo, por medio del Señor. Por esto en Génesis capítulo 1 vemos que sea en donde sea quien trabajó fue Dios, sin que haya hecho nada el hombre. Nosotros cuando leemos Génesis podemos ver que el capítulo 1 tiene hasta 31 versículos, pero observamos que en cada versículo dice Dios, 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 Dios. El capítulo 1 está lleno de obras que Él realizó. Luego, cuando vamos a ver en dónde hay problemas y dificultades, sin que sepamos en dónde está el Señor, vemos que los hombres reunidos investigan, trabajan, se esfuerzan, y en ellos siempre surgen problemas difíciles, dolores, y es razonable que vengan las dificultades. En Génesis capítulo 1, cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando dijo Dios que se separen las aguas que estaban debajo de la expansión, fue así. Cuando Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Fue así. Y de nuevo, cuando dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Así fue. Dios creó el sol y la luna, en medio de todo ello, sin que nada faltara, ya que todo fue hecho por medio de Dios. Eso es perfecto. Por eso, amados, si quieren llevar una vida de creencia bendita, a medida que se acercan más y más al Señor, ¿qué clase de vida llegarán a vivir? La mayoría de las personas piensan al principio que sosteniendo ellos mismos los problemas familiares de sus hijos, de su futuro o de su trabajo, y más todavía de su vida de creencia, de su espíritu, resolviéndolo ellos mismos de buena forma, quieren acercarse a Dios. Las personas espirituales que están más cerca a Dios, ¿cómo son? Son seres que de por sí descansan. Entendiendo la realidad de que no pueden hacer nada, que el resultado de su trabajo es solo temor y vergüenza ante el Señor, y que únicamente la obra que Dios realiza es la perfecta, esa persona es la que se entrega totalmente su ser a Dios. O sea, la verdadera vida de creencia es cuando le viene el corazón de reposo y de tranquilidad. Claro, no es porque no tenga problemas, sino que aunque los tiene, no están puestos en sus manos, sino que ya las verdaderas personas de fe trasladan eso en las manos del Señor. Aunque tengan el problema, eso no viene a ser su problema. Aunque tengan la dificultad, eso no viene a ser su dificultad, viene a ser la dificultad de Dios. Hubo una ocasión en que sufrí bastante por un dolor de oído. Orando a Dios le dije curara mi oído, pero en cambio de que se me curara se empeoraba más y más. De ese modo chorreaba agua de allí y era muy doloroso antes de que me pasara esto. Yo había ido al hospital y en ese lugar me había encontrado con un paciente que tenía dolor de oído. Esta persona que tenía pus en su oído me contó que si entraba esta pus a su cerebro, él iba a morir. Me pidió que orara por él antes de que pase por ello. Así que yo había orado y esta persona realmente se había curado. Pero cuando me tropecé en mi propio problema, ¿qué llegué a sentir en mi corazón? Si este pus entra a mi cerebro, ¿no será que voy a morir? El otro pensamiento era que de esta manera no quedaré sordo. Entonces, ¿qué hago? Ese tipo de preocupación yo tenía. Pero rápidamente Dios me dio otro pensamiento en mi corazón. Si este cuerpo, no siendo mi cuerpo, es el cuerpo del Señor, yo no tengo que sostener este problema. Si a Dios
le es necesario que yo sea sordo, Él me dejará sordo. Si se contenta de que yo predique el Evangelio teniendo los oídos claros, Él me los curará. Si es que es beneficioso estando yo muerto, Él permitirá que yo muera. Y si es beneficioso que esté yo vivo, Él me hará vivir. Estuve de esa manera. Ese dolor que hasta hace poco lo sostenía, atormentándome y quebrantándome, y de repente en mi corazón sentí que este cuerpo no era mío, sino que era de Dios. También así era este problema, y entonces simplemente lo pasé a Dios. Después de eso tomé la siesta, dormí un instante. Sin embargo, como chorreaba agua de mi oído, al despertarme pensaba que la funda de la almohada estaría mojada, pero cuando la vi estaba seca. Podía sentir que estaba todo curado. Por más que golpeaba y masajeaba mi oído, podía ver que en un periodo muy corto se había curado de manera perfecta. Y estuve agradecido porque ese dolor de oído que tenía durante varios días se había curado perfectamente. Amados, sea el problema del oído, sea el problema de su familia, de su vida de creencia, o sea el problema de su espíritu, ya que por no tener la fe de creer en el Señor, no pueden encargarlo en las manos de Dios, y de esa manera hay tanta gente que sé su fuerza de todo corazón, sosteniéndolo por sí mismo. En Génesis capítulo 1 podremos llegar a ver que Dios nos guía de una manera muy hermosa, si nos encargamos en las manos de Él. Lo que espero es que encargando sus vidas en las manos del Señor, esa vida sea realizada por medio de Él. Vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias. Todo es un problema cuando nosotros lo sostenemos. Sin embargo, si tú trabajas, creemos que se convertirá en algo hermoso. Señor, con el poder que creaste los cielos y la tierra, resuelve todos los problemas que están en los corazones de las personas que están viendo este programa, y glorificate. Gracias, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy finalizaremos aquí. Espero que hasta el próximo estudio bíblico a esta hora estén en la gracia de Dios. Hasta luego. 여러분, 내 죄를 못 씻은 예수를 믿지 말고 내 죄를 씻은 예수님을 믿읍시다. 우리가 죄인으로 있는 예수를 믿지 말고 우리를 죄에서 깨끗게 하신 예수를 믿읍시다. 하나님은 인간을 믿을 수 없어요. 인간 또 실수하고 죄 짓고 실수하고 죄 지으니까 믿을 수 있는 분은 예수님 한 분밖에 없어요. 그래서 예수님을 대표 선수로 보내서 그 선수가 1등하면 금메달이 우리 거 되듯이 그 예수님이 잘하면 죄가 저절로 씻어지도록 그런 법을 만들었습니다. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라 여호와의 말이니라. 새 언약 새 법은 내가 잘하고 못하고 아무 상관이 없고 대표 선수 예수님이 잘하면 하늘나라 갈 수 있도록 된 이 법입니다. 하늘나라 그 어디에도 우리 죄의 기록이 남아있지 않습니다. 첫 번째로 하나님의 마음에도 우리 죄의 기록이 없습니다. 그래서 하나님 우리 죄를 기억지 아니한다 그랬어요. 여러분의 마음에는 죄의 기록이 있을 겁니다. 그것은 뭘로 제하느냐? 믿음으로 제하는 것입니다. 내 마음에 죄를 지은 건 사실이지만 이 죄도 예수님 십자가에 씻어졌어 이렇게 믿을 때 여러분 마음에 있는 죄의 기록이 지워지는 것입니다. 믿습니까? 여러분 내 죄를 못 씻은 예수를 믿지 말고 내 죄를 씻은 예수님을 믿읍시다. 우리가 죄인으로 있는 예수를 믿지 말고 우리를 죄에서 깨끗게 하신 예수를 믿읍시다.